Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero utilizar este canal también para subir como videos de cosas que a mí me gustan, que me interesan, no solo videos de las ayudantías, de ciencias. Entonces, uno de los proyectos, una sección que tengo pensada para este canal es hablar sobre geometría diferencial, topología diferencial, tal vez algunas cosas sobre grupos de homología, de cohomología, que en algún momento quiero hacer un video pues hablando sobre pues qué hice para mi proyecto de tesis de licenciatura. Entonces esta va a ser una sección completamente aparte de lo que de lo que haga, de lo que se tenga que hacer con las ayudantías. Eso, eso simplemente es porque que quiero hacerlo, ¿no? Entonces, tenía pensado hacer una sección de resolviendo ejercicios de topología diferencial hasta acabar el libro, hasta que me dé la gana. Y para eso quiero hacer primero una sección de 3 videos. El primero, que es voy a introducir, hacer un pequeño resumen de la derivada en espacios euclidianos, en Rn pues. En el segundo voy a dar nociones igual, todas esas son nociones generales. La segunda son nociones generales sobre geometría diferencial, variedades, propiedades básicas de las variedades, plano, espacio tangente, la diferencial obviamente. El tercer video va a ser ahora sí resolviendo ejercicios. Para esto, que es el review, digamos, de derivada en espacios euclidianos, quiero empezar entonces con una función real. Doy, ahora sí. Entonces, CAF de R en R, pues función. Tomo una función valuada en los reales. Nosotros podemos considerar el coeficiente de variación, que pues es básicamente la pendiente. Las pendientes, cuando nosotros tomamos lo de siempre, tenemos una función que va a ser muy exagerada, una función que puede estar modelando muchas cosas, y un punto un punto en este caso en R. Nosotros podemos evaluarlo, y este punto en la evaluación es f de c. Podemos tomar una x lo suficientemente cerca, evaluarla, y podemos ver que tan brusco va cambiando la recta que los une. Por ejemplo, si yo considero el punto C, y por eso quería hacer un dibujo muy exagerado, y este otro punto X, que pues si lo evalúo como tal que hasta por allá, y yo considero la recta que los une, pues vemos que es una recta que tiene una pendiente muy pronunciada. Es una función que pues parece ser que en algún momento empieza a tener comportamientos pues ya un poco más erráticos, digamos. ¿Cómo se comporta la función cerca de un punto? Esos son los coeficientes de variación, que es básicamente la pendiente que pasa por estos puntos, por f de x, por f de y, y pues el x menos c, ¿no? Ahora, pues ya que tenemos esta pequeña idea de, pues queremos ir viendo las variaciones, qué tanto va cambiando la función cerca de un punto, todo esto siempre es de manera local. Entonces se puede dar la definición usual de derivada. Def. Entonces CAF, una función real, es decir, una función de R en R, f es derivable en C en los reales,
si existe el límite, pues cuando x tiende a c, de f de x menos f de c, x menos c. Y denotamos por... aquí hay muchas notaciones. Yo la que voy a estar usando es básicamente f' en c igual a este límite. Luego, ya que nosotros tenemos la primera intuición de derivadas, es muy importante recalcar que la noción de derivada solamente es una noción local, es que pasa cerca de un punto. ¿Por qué? Porque existen funciones que son derivables en un único punto y nada más. La derivada es una propiedad local. ¿Qué pasa en el punto? Ya cuando se pueda, bueno, se hablará sobre la derivada esté en todos los puntos, o en qué puntos se puede derivar, en cuáles no, y demás. Bueno, entonces, porque por ejemplo, lo que les decía, puedo considerar una función que esté dada por partes, y esta función, ahora sí, esta función es derivable solamente en cero. Voy a probar que es derivable en cero, y en unos momentos más daré un buen argumento para decir que no es derivable en algún otro lado. Entonces, pues que necesito ver el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0. X menos 0, notemos que 0 es un número racional y pues en 0 vale x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, que es 0. Simplemente este es el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x. Y esto pues tiene dos opciones, es un racional o es un irracional, ¿no? Obsérvese que cual sea el caso, como x tiende a 0, pues esto es menos 0 y esto es igual a 0. Pero bueno, menos 0 es igual a 0. Entonces, f' en 0 es igual a 0. De momento, voy a poner una proposición para subsanar que no es derivable fuera del 0. Y es que si f es derivable, entonces f es continuo. Y bueno, ¿qué es ser continuo, no? Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Y pues entonces, demostración. Voy a tomar entonces el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. Y este le voy a multiplicar un 1 tramposo, un 1 mañoso, ¿cuál? Pues el x menos a por, bueno, x menos a entre x menos a. Y entonces esto ya es la derivada, por definición, la derivada en a, por el límite cuando x tiende a de pues x menos a, que eso es 0, porque es a menos a, es 0. Esto es igual a 0, entonces llegué a que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a 0. Está restando, pasa sumando. Y con esta proposición lo que nosotros podemos observar, si yo hubiese hecho la gráfica de la función, que la haré justo en este cachito que dejé, esa función es punteada, es una función como tipo Dirichlet, que solo se acerca cuando nos aproximamos al 0. Todo lo demás, pues como esta función está como muy lejos de esta otra, digamos, no es continuo. Y entonces, por la propo, pues solo es continuo en 0. Entonces, aquí pues me dicen derivable implica continuo, pero entonces como estoy concluyendo que no es derivable, entonces pues una observación es la contrapositividad.
que si yo tengo que derivable implica continuo, por contrapositividad esto es equivalente a que no continuo implica no derivable. Entonces es un criterio para no diferenciabilidad. Bastante sencillo porque solo hay que ver la gráfica y bueno, pues con eso es suficiente. Una noción que va a ser extremadamente importante para todo lo que se va a hacer de aquí en adelante es la recta tangente. Def. Recta tangente. Entonces, la ecuación de recta tangente es y igual a f' de a, x menos a, más f de a. Dibujito, pues muy sencillo, es una recta, una transformación lineal, que localmente, voy a ponerlo así, que localmente se aproxima muchísimo a la función en un punto. Y eso es. Y es muy importante esta noción porque esta noción de una recta que se aproxima es la noción que me va a ayudar para definir la derivada en un espacio más general, en un espacio como Rn, un espacio de n dimensiones y funciones que interactúan entre Rn a Rm, ya no solo funciones de R en R. La siguiente noción de derivada que va a ser muy útil es sobre pues cómo podríamos derivar una función vectorial. Entonces voy a poner una nota para los que no se acuerden cómo se ve un límite de una función vectorial f de r en Rm, donde la f siempre se puede descomponer en coordenadas y eso es lo que facilita mucho, porque entonces cada una de esas funciones coordenadas f sub i son funciones que van de r a r para toda i desde 1 hasta m. Entonces las f's, que son funciones coordenadas, así se llaman, estas son las funciones coordenadas. Son funciones de R en R, son funciones que son idénticas a lo primero que acabo de hacer en el video. Entonces, pues una definición, una observación, que es lo que quiero poner en la nota, es bueno, ¿qué pasa entonces con el límite cuando x tiende a de f de x? Esto, por definición, pues como cada una de las funciones coordenadas es una función usual de R en R, bueno, pues ahí tú puedes tomar el límite usual de una función. Sin haber desarrollado nada nuevo, es realmente usa lo que ya sabes varias veces. Y ese es el cálculo en varias variables, básicamente. Y entonces nosotros, pensando en que una función que cae en un espacio m dimensional basta con tomar el límite coordenada a coordenada, puedo tomar el límite de la derivada en cada una de las funciones coordenadas para poder definir una derivada que caiga en este espacio. Def, entonces f de r a rm es derivable en un punto A si para cada i desde 1 hasta m f' sub i en el punto A existe. Y entonces la derivada en el punto A no es más que tomar como la derivada coordenada a coordenada. Se ve fea esa M, ya ni modo. Te voy a tener que borrarla. Luego, con esta noción podemos escalarlo un poquitito más a, bueno, ya llegué de R a R, ahora tengo funciones de R a Rm. ¿Qué me faltaría entonces? Por ejemplo, pensar en una función de Rn a Rm, que sería entonces ya mi caso completamente general. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, voy a tomar una definición.
¿Qué pasa con una función ya vectorial, ya completamente? Estas funciones de R a Rm también les llaman curvas. Curvas y abajo ya funciones vectoriales para que sea todo consistente. Ahora pues voy a tomar entonces una función de dimensiones más grandes, básicamente. Para eso aquí ya voy a empezar a meter un poquito más de problemas y necesito tomar las funciones en un dominio. Sea omega un dominio. ¿Qué es un dominio? Bueno, un dominio es un abierto conexo. Entonces tomo un dominio y ya puedo tomar entonces f de un dominio subconjunto de Rn. Y por ejemplo, ¿qué tal que, no sé, que caiga primero en R? Nosotros podemos definir entonces el límite cuando la késima coordenada se acerque a la késima coordenada de A de nuestra razón de cambio. ¿Por qué? Porque ya son números reales y estamos haciendo un límite como que otra vez coordenada a coordenada. Esto lo voy a tomar por definición como la derivada parcial con respecto de k evaluada en A. La parcial. ¿Por qué me conviene tomar de Rn a R primero? Porque ya vimos que para cuando llego a Rm no es más que tomar coordenada a coordenada. Entonces, estas funciones, las funciones coordenadas, pues son funciones que pueden medir, por ejemplo, de Rn a R. Y cuando tomo todas las coordenadas, que es lo que les decía, ya construyo una función de Rn a Rm. Por eso me basta con esto. Es la parcial de f en A. Bueno, y esto de la derivada parcial, en realidad no es una idea nueva. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar g de x sub k dada por definición como f de a1 hasta a sub k menos 1 xk a k más 1 hasta a sub k. Y entonces, en realidad, la parcial, esta idea de algo de Rn a R, no es más que la derivada usual otra vez. Entonces, de momento lo único que ha hecho que todo esto funcione es la derivada usual, la derivada de R en R. Todavía puedo dar una noción un poco más general de esta. Aquí se toma las parciales pensando en una dirección de los vectores canónicos. Pero claro, si yo estoy en un espacio más grande, como por ejemplo R3 para poder hacer un dibujo, entonces pongo aquí mi espacio tridimensional. Y pues en este caso que tengo que tomar una superficie. Tomo una superficie cualquiera. Una superficie. Y entonces yo puedo fijarme en una dirección. Como que vaya para allá. Una dirección, llamémosla U. Y ahí tomar un corte. Cortar mi superficie con esa dirección con un plano. Entonces, por ejemplo, no sé, que esa sección se vea algo de esta forma, ¿no? Y entonces en este corte se me queda impregnado una pequeña curva que parece gráfica de una función de R en R. Y otra vez, una función de R en R, yo ya sé tomar aquí su derivada. Lo cual está excelente porque otra vez recupero la noción de derivada. Y entonces tengo la idea de una derivada direccional. Derivada direccional. Y entonces aquí ya puedo decir tranquilamente sea f de un abierto conexo, un dominio de Rn a Rm y un C perteneciente a mi dominio, la
derivada direccional es, aquí la notación que voy a tomar es esta, es f de c, u, igual a, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h veces u menos f de c sobre h. Entonces, siempre y cuando, claro, cuando esto exista, ¿no? Si este límite no existe, pues no puedo decir nada. Y una nota aquí muy importante es que las derivadas direccionales no son suficientes. Esto todavía no es suficiente. Porque tienen muchos problemas. Un ejemplo de esto es que aunque las parciales, que son básicamente las direcciones en los canónicos, existan, no me dicen nada sobre las demás direcciones. Por ejemplo, puedo considerar f de x, y igual a x más y si x es igual a 0, o bien la y es igual a 0, 1, en otro caso. Y entonces la parcial con respecto de x evaluada en 0 es igual a la parcial con respecto de y igualada en 0 igual a 1, ¿no? Porque derivo con respecto de x, aquí me da 1, 0, luego derivo con respecto de y, me da este 0 y luego 1, ¿no? Bueno, ya que lo evalúo en 0, claro. Si lo evalúo en 0, pues me sigue dando 1. Pero pues yo puedo tomar un vector u que sea distinto del vector 0,0 y considerar entonces su derivada direccional. Entonces, pues va a ser bastante bueno, eso no tendría que ser tan difícil. Porque, bueno, tomo entonces primero la función en otra dirección, igual en el punto 0, ni siquiera en el vector 0, ni siquiera lo voy a tomar en algún lugar tan rebuscado. Esta es la 1 entre h. Pero el límite cuando h tiende a 0 de esta que tendría que ser la derivada direccional con la dirección de u, pues es el límite cuando h tiende a 0 de la 1 entre x. Bueno, límite cuando x tiende a 0 del 1 entre x. En este caso es h, pero bueno, no importa. Esto no existe. Solo existen las canónicas y después ya no existe. Entonces necesitamos crear una noción de derivada global, una derivada como más fuerte, una noción más poderosa de derivada, ya que todas estas aún no son suficientes, aún fallan bastante. Entonces, para eso tenemos que recordar la primera parte de este video, donde estábamos hablando sobre las derivadas usuales, las derivadas de R en R, y vamos a quedarnos como que con lo más elemental, con lo que realmente necesitábamos. Lo que yo necesitaba para mi primera noción de derivada era esto. Es lo primero que yo hice para decir que algo era derivable, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy diciendo cuando yo me fijo, por ejemplo, en la intuición geométrica, donde teníamos un punto y una transformación que era una recta tangente? ¿Y una recta qué es? Una recta es una transformación lineal más una traslación. Pero claro, yo siempre puedo... Siempre puedo trasladar al origen, ¿no? Y entonces, si yo traslado al origen, recordando sus cursos de álgebra lineal, una recta por el origen es una transformación lineal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que una función es derivable si localmente se aproxima por una transformación lineal. Esa va a ser nuestra noción de derivada, ya la derivada buena, la que sí va a funcionar. La derivada, la global, o simplemente para algunos la derivada. ¿Qué es que una función sea derivable? Una función es derivable si existe una transformación lineal que se aproxima bien. Eso es lo que vamos a hacer. Claro, ¿cómo podemos empezar a decir que las cosas se aproximan antes de meter un límite?
podemos considerar una función error. Entonces, como va a ser una función error, voy a poner e de error en el punto A, una función h, pues voy a tomar un poquito más para abajo porque va a estar dada por partes, como que, bueno, yo quiero entonces decir que la función se aproxima, ¿no? Que sí puedo hacer una buena aproximación. Entonces voy a tomar pues mi derivada, justo mis cocientes de pendientes que les hablaba al inicio, menos el punto de la derivada, el bueno, cuando la h sea distinto de 0, y bueno, 0 si h es igual a 0. Me voy a fijar entonces si h es distinto de 0, porque como al final después tengo que tomar un límite, no me importa qué pasa en 0 realmente. Y tengo esta identidad. Luego, usualmente, es bastante tedioso, digamos, trabajar con fracciones. Entonces podemos multiplicar todo por h. Ya que h es distinto de 0, puedo multiplicar, dividir y hacer ese tipo de truquitos. Y aquí también le tengo que multiplicar por h. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente, esto lo voy a pasar para allá. Y me voy a quedar, sí, con esto. Voy a pasar entonces para el otro lado. Luego para acá, para acá. Me queda que f de a más h es igual a ¿quién? A f de a más h veces el error más h veces la derivada en el punto A. Y ok, hasta aquí llegamos. Luego, esta identidad ya tiene nombre. Y es una fórmula de Taylor. Es básicamente una fórmula de Taylor donde yo tengo varias cosas. Yo tengo aquí la función que me está diciendo, la función f, que está tantito más a la derecha del punto en A, se aproxima bien. ¿Por qué? Por un error y algo lineal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo decía? Es derivable si se aproxima bien por una transformación. Y que es una lineal que lo aproxima bien. Me dice que esta aproximación, está bien hecha porque esto tiende a 0 y esto es una transformación lineal. Puedo definir t de h igual a h veces la derivada en el punto A, y esto pues es lineal, es una transformación lineal. Y entonces es una transformación lineal y bueno, mi error pues tiende a 0. ¿Qué voy a definir entonces como algo derivable? Pues entonces f, y esa es la parte buena ahora sí, de Rn a Rm es derivable así a secas, o ya no hablar de derivada direccional, derivada parcial, derivada de curvas, no, esto es ya derivable. Bien. En A, si existe una transformación lineal, que esa parte pues, es un poco difícil, porque pues, tengo que encontrar toda una función, que aparte tiene que ser lineal, de tal forma que se aproxima bien. Una transformación lineal que se aproxima bien en un punto. Eso es la derivada. Donde el error tiende a 0 si la b tiende al vector 0 y nada más. Y entonces nosotros ya teníamos definiciones previas de derivada pensando en una composición de funciones para caer de R en R como eran las derivadas parciales. Me gustaría ver que esta definición recupera las nociones que yo ya trabajé anteriormente. Y es entonces donde tenemos el siguiente teorema. Teo. Nosotros tenemos que si f es
derivable en... Bueno, eso tal vez lo debí de haber dicho antes. Digo, al final esto está pensado como para cálculo 3, ¿no? Entonces, def f es derivable a secas si es derivable para toda a en el dominio de f. Entonces ya, derivable para todos sus puntos, una función que ya después cuando hablemos de geometría, de topología diferencial, cuando hablemos simplemente de geometría, una función para nosotros derivable es una función suave, una función que es infinitamente derivable, y es lo que vamos a trabajar después, realmente. No nos vamos a quedar con funciones tan generales, realmente vamos a pensar en unas funciones suaves que son funciones que son c infinito, que su inversa es infinito. Ya pensando en geometría, claro. Y bueno, entonces, si una función es derivable, se cumple que esa transformación lineal, evaluada en el punto, es la derivada direccional en la dirección que habíamos dicho. La demostración va a ser bastante sencilla, la proof, ya que nos queremos ver muy gringos. Es bastante sencilla. Bueno, si yo tomo la dirección la 0, es trivial, no hay mucho que decir. Todo simplemente es igual a 0 y hasta ya acabamos. Entonces, bueno, voy a suponer entonces que... ¿qué es distinto de 0? Empiezo a escribir muy feo. Entonces voy a suponer, sin perder generalidad, que puedo definir b igual a hu, la u distinta del vector 0. Y entonces, por ser diferenciable, uso la expresión de Taylor. Y me dice que f de a más h veces u menos f de a está muy bien aproximado por mi transformación lineal evaluada en el punto más la norma del vector a y esto por un error, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Bueno, por ser lineal, puedo sacar esta h. Entonces, saco la h. Uy. Sigo volando, ¿no? Pero puedo sacar la h. Y divido entre h. Entonces, si yo divido entre h, esto ya es casi la derivada direccional, salvo que, bueno, ¿qué me falta? Tomar un límite. ¿Qué hago entonces? Bueno, tomo el límite, ¿no? Tomando el límite, cuando h tiende a 0, esta parte ya es la definición de las direccional, con dirección de u en el punto A. Si tomo que h tiende a 0, notemos que esto es una constante, entonces ya no tengo nada que hacer. Esto no tiene tanto problema porque está acotado. Esto es un número que es menor o igual a 1. Y la norma es una constante. Y bueno, recordemos aquí que en algún momento lo dejé de escribir, pero bueno, yo había definido la b igual a h veces u. Entonces esta cosa en realidad tiende a 0, al vector 0. Entonces pues se tiende al vector 0, se es acotado, pues simplemente ya todo esto desaparece. Y me queda únicamente esto, que era lo que quería probar. Entonces, pues ya está. Bastante sencillo, la verdad. No está tan difícil este tipo de pequeños primeros resultados. Luego, otra noción que va a ser bastante relevante para nosotros es, bueno, ¿qué es lo que pasaba con las parciales? Que todavía pues no nos decían gran cosa sobre la continuidad global de la función, que era uno de los grandes problemas que vimos que teníamos al inicio, que aunque las direcciones existieran, no me garantizaba nada. Aunque las parciales existiesen, en ciertas direcciones no me garantizaba qué pasaba, ¿no? Aquí, ahora sí, no sé por qué se borró un cachito, ya ni modo.
ahora sí tenemos la proposición que si f es derivable globalmente, entonces f es continua. Perfecto, entonces pues vamos a probarlo. ¿Cómo lo podemos probar? Bastante fácil. Pues por Taylor, por la expresión de la fórmula de Taylor, tengo que f de a más b es igual a f de a más mi transformación lineal evaluada en el vector b más mi función error. Mi función error, que bueno, ¿qué hago aquí? Pues fácil, tomo el límite cuando b tiende a 0. Aquí pues esto no depende de b, es constante, pues simplemente es la constante. Las transformaciones por ser lineales, en un espacio que estamos en espacios finito-dimensionales, toda transformación lineal en un espacio finito-dimensional es continua. Y todas las transformaciones lineales, bueno, en 0 valen 0. Entonces esto tiende al vector 0 y el error tiende al vector 0 y la norma tiende al 0. Entonces no queda de otra más que esto ya simplemente me quede 0 y esa es la definición de continuidad, ¿no? Entonces, perfecto. Ahora sí, derivable en pk continuo. Y una nota que vamos a usar, que se va a usar más en adelante, de aquí en adelante básicamente, es que si tenemos f también, ¿no? Pues tenemos una función de Rn a Rm derivable. Nosotros realmente vamos a tomar ya no la t como la derivada, simplemente vamos a... Aquí hay varias notaciones, voy a poner como la más usual. La d de derivada de la función, que pues va a ser la derivada en a, evaluada en el b. Otra notación que he visto que es bastante clásica es f' de a evaluada en b. Y bueno, todas estas son notaciones para la t, la transformación lineal que depende de a, evaluada en el b. Con esto voy a poner un poderosísimo teorema, y es que bueno, si la transformación es una transformación lineal, recordemos de cursos de álgebra lineal que por ser lineal solo depende de la base, ¿no? De dónde se mandan las bases. Entonces, es que el teorema es que si yo tomo una función definida en un dominio de Rn a Rm derivable, entonces sé cómo se escribe mi transformación lineal, sé cómo se escribe esta, que ya recuerden por definición, vamos a ponerle la derivada de f en a evaluada en b, es igual a realmente qué pasa con los canónicos. La suma desde k igual a 1 hasta n de b sub k por las parciales. Y bueno, en este caso evaluado en b. Entonces, pues vamos a demostrarlo. Vamos a ver que de hecho es muy sencillo. Y básicamente, ¿por qué? Pues porque es una transformación lineal. Entonces, nada más para confundirlos, voy a volver a cambiar de notación. Claro que sí. Y bueno, de aquí, pues justo lo primero que tengo que usar es que por ser espacios finito-dimensionales, pues tenemos... En realidad, lo único que tenemos es una base finita, porque como todo espacio vectorial tiene una base, sin importar la dimensión, esta parte se puede hacer muy general, esta parte de la idea de conlinealidad, se puede hacer incluso en espacios infinito-dimensionales si se tiene desarrollada la noción de convergencia en sentido de redes, ya hacer como cosas muy rebuscadas, muy bonitas, que sí me gustaría tratar en un próximo video, pero de momento no. Bueno, de aquí haya sido como haya sido, pues es lineal, la suma sale, los escalares salen, y simplemente me queda la derivada evaluada en a con dirección de los canónicos. Eso ya por mera definición es la suma desde k igual a 1 hasta n de la b sub k por las parciales evaluadas en a. Ya lo que queremos probar, ¿no? Es bastante amigable en mi opinión. Otro review, digamos, de álgebra lineal que vamos a usar es que toda transformación lineal entre espacios finito-dimensionales tiene asociada una matriz. Entonces, pues esta es una transformación lineal, la derivada es una transformación lineal. ¿Qué es la transformación lineal? La transformación lineal que mejor se aproxima a la función en un punto
Entonces, por ser una transformación lineal, tiene asociada una matriz, que es la jacobiana. La matriz jacobiana. Entonces, la derivada de f en un punto A también va a ser, en este momento voy a dar una igualdad por definición, pero bueno, si se toma un curso de álgebra lineal, se tiene que probar que toda transformación lineal tiene asociada una matriz y que bueno, ahora es muy sencillo, solo tienes que mandar a las bases, luego expresas al vector que llegó al espacio vectorial con otra base, usualmente las canónicas, aquí todo es con las canónicas realmente. En álgebra lineal no hace falta que sean canónicas, pero aquí pues prácticamente sí, y luego se toman unos vectores y se unas transposiciones importantes que no hay que olvidar y te define la función. Es realmente muy sencillo, pero como no, esto no es álgebra lineal, supondré que ya lo saben. Si no, pues sí, ya después haré todo igual, una sección de lineal, estaría muy bien. También me gusta mucho álgebra lineal, muy bonita. Y bueno, donde f va de Rn a Rm, entonces f se expresa en funciones coordenadas. Otra cosa que quiero definir que es muy útil para todo esto es el gradiente. Igual pensando justo que sigo definiendo aquí arribita, el gradiente de f sub k en a es la parcial con respecto de x1 de f sub k evaluado en a, y pues eran n coordenadas, entonces f sub k en a. Es el gradiente. Otro teorema muy importante que pues se va a usar para lo que quiero hacer es sobre la composición. Hay algo muy bueno que cumple y tiene que ver pues con la composición, porque lo que les dice es que la derivada, que por aquí estamos dando mayúsculas, la derivada es una sucesión exacta corta, es decir, que ciertos diagramas tienen propiedades conmutativas. Aquí voy a poner RL mejor. RL. Entonces lo voy a anunciar. Y es, bueno, la regla de la cadena. Es la cadena básicamente, es la regla de la cadena. Que bueno, si tengo f y g derivables, pues entonces la derivada de la composición pues es la composición de las derivadas. Eso es lo que yo me tengo que acordar básicamente. Es muy útil la regla de la cadena, la vamos a usar muchísimo. Otra de las propiedades clásicas pues son, depende de las dimensiones, claro, la regla de Leibniz, que también es súper importante. ¿Por qué ahí dependo de las dimensiones? Porque necesito pues un producto. No hay producto en espacios vectoriales así tan fácil, ¿no? No puedo multiplicar vectores tan sencillo, ¿no? Entonces, si cae en R, sí tengo la regla de Leibniz, cosa que va a ser muy útil también para cosas de geometría diferencial, ya que entremos más en detalle. Pero bueno, de momento esta fue una review bastante corta sobre la derivada global. Ciertas, voy a llamarlo una nomás porque sí, ciertas propiedades generales sobre qué hace la derivada, cómo se puede ir escalando esta idea sin importar las dimensiones. Y ya que se tenga más o menos claro, que ya lo tenemos, nuestras nociones de diferenciabilidad, ya después nuestra siguiente sesión va a ser hablar sobre variedades. ¿Qué es una variedad? ¿Cómo se comporta? Y pues básicamente es replicar lo que ya tenemos para Rn, pensando en subconjuntos de ese mismo, desde el mismo espacio de Rn, con ciertas restricciones, ciertos trucos que ya los iremos viendo, ya que se tenga la noción sobre geometría diferencial, que también ahí pienso incluir cosas sobre lo básico, el espacio tangente, la diferencial obviamente, también lleva una derivada de Lie, tener ciertos resultados clásicos sobre suma de variedades, suma conexa de variedades. Y tal vez me detengo un poco en métricas riemannianas, tal vez sí, tal vez no tanto. Después, ahora sí, el tercer video va a ser resolver ejercicios. ¿Qué ejercicios voy a intentar resolver? Voy a intentar resolver casi todo el libro de topología diferencial
de Víctor y Alan del Instituto de Matemáticas de la sección de papiros. Entonces el objetivo era resolver todos los ejercicios, todos. Y ya nomás para terminar, las referencias bibliográficas de este video fue en su totalidad el libro de análisis matemático de Tom Apóstol, y es la segunda edición. No quise tomar el libro de Páez porque Páez define que una función es derivable si existe una transformación lineal que cumple cierto límite igual a cero. Es una definición completamente equivalente, pero para demostraciones es un poco más técnica y es un poco más cansada. Y eso en realidad yo me evité hacer la demostración de la regla de la cadena, que la verdad sí es bastante larga. Pero pues Páez también es una muy buena referencia, el libro de cálculo diferencial de varias variables de Javier Páez Cárdenas. Y pues es todo, muchísimas gracias si es que alguien vio esto, yo espero que sí. Y pues nos estaremos viendo muy pronto para lo de geometría diferencial. Saludos.